Muy buenos días, profesor Boris Oscar Núñez, compañeros todos. Nosotros, el grupo número 2, conformado por Andrea Jiménez, Alanis Pití, Celeste Emiliani, Saidi Velázquez, Ricardo Levy y mi persona María Robinson, tenemos el grato honor de relatar para ustedes este maravilloso libro que nos correspondió leer para la clase de Derecho Romano 1, el cual es la historia de César contra Pompeyo. A continuación, les daré una introducción a la historia con el capítulo 1. Nos remontamos al siglo I a.C., donde habían innumerables guerras en la República Romana. Para contrarrestarlas, se recurrió a la medida de conformar el primer triunvirato, que era una serie de 3 personas que hacían alianzas políticas para controlar la situación actual de Roma. El primer triunvirato formado estaban Julio César, que representaba los intereses de la plebe o de los plebeyos o del Partido Popular. También estaba Pompeyo Magno, que representaba los intereses de los optimatens, también se les llamaba patricios, y estaba Marco Craso, quien no duró mucho en esta historia porque murió tempranamente en la batalla de Carras en el aproximadamente 50 a.C. Tras la muerte de Marco Craso, Julio César adquirió nuevos enemigos, ya que el Senado de la República Romana no estuvo a favor de sus procesos o de la manera en que conquistó la provincia de Galia. Y por esto presionaban a Pompeyo para que interviniera en contra de César. Pompeyo, quien era una persona de más estatus y con mejor fama en Roma, obtuvo el apoyo y fue cuando empezó esta particular batalla. Hola, mi nombre es Saidi Velázquez y yo les voy a hablar del capítulo 2. Bueno, durante la escalada de tensión que existía o precedió al estallido de la guerra entre Pompeyo y César, el odio que profesaban estos a sus enemigos los optimates sofocó una y otra vez los intentos de una salida negociada al conflicto, pues no habían tenido tras su regreso triunfal de Hispania ni tampoco tras su aún más impresionante campaña oriental una gran vanidad, pero era esa precisa vanidad que los optimates habían aprovechado para ir negándose siquiera a ratificar su gigantesca labor administrativa y a distribuir las tierras entre los veteranos. Bueno, César decidió aproximarse a Pompeyo, quien de no estar herido en su orgullo difícilmente se hubiera mostrado dispuesto a concitarse con un popular de fama de arribista, que aparte decían que era demagogo y mujeriego. Pero Murcia, la ex esposa de Pompeyo, era tan solo una de las que engrosaban la larga lista de amantes de César y por eso la había repudiado. Además de un consumado estratega político, César era también un hombre extraordinariamente persuasivo, que también estaba dotado de un gran encanto personal e inteligencia, cualidades que le habían sido imprescindibles para labrarse una caminata o una carrera mucho más lenta y dificultosa que la de Pompeyo. Y bueno, también podemos decir que César pertenecía a la gens Julia, que era una familia de rancio abolengo que decía descender de Iulo, quien era hijo de Eneas, y este era un héroe que lideró a los troyanos hasta Italia tras la caída de Troya, y que el mito decía que descendía de Venus, pero su linaje había venido a menos, como que se atestiguaba que el hogar familiar se encontraba en la Subura, que era más bien un barrio populoso, por así decirlo, de la Roma, que tenía una muy mala reputación. Y bueno, la situación de César era muy diferente porque apenas tenía 20 años y Pompeyo vivía algo totalmente contrario a él, porque él era sobrino del difunto Mario y estaba casado con la hija de Sina, el otro era un rival popular y de Sila. Y su desplante al dictador le obligó a huir de Roma y fue perseguido durante un tiempo hasta que las gestiones de su madre, quien era Aurelia, una mujer con bastante carácter que siempre mantuvo un estrecho vínculo con él, y la intercesión de otros familiares próximos a Sila lograron que éste le perdonara la vida. Y bueno, si bien lo hizo a regañadientes, César fue elegido edil curul, que más bien era el responsable de las infraestructuras, la policía y los festejos públicos de Roma. Este cargo se le dio a merced de su Instituto Popular, que organizó unos juegos memorables con los que eclipsó por completo a su colega, el optimate Bíbulo, quien habría de convertirse en uno de sus más acérrimos enemigos.
Mi nombre es Alanis y hoy les voy a hablar sobre el resumen del capítulo 3 de César contra Pompeyo. Este fulgurante avance de César obligó a los pompeyanos a huir de Grecia, donde crearon un gobierno paralelo, y Pompeyo comenzó a dictar un gran ejército sin medios materiales para perseguir a César. Marchó contra las legiones pampeanas de Hispania, a la que sometió el choque directo entre ambos caudillos. Era solo cuestión de tiempo. También se destaca que César, tras fracasar e impedir la partida de Pompeyo a Grecia, decide atacar sus unidades veteranas en Hispania. César, con confianza y moral superior, bromea diciendo que enfrentará primero a un ejército sin general y luego a un general sin ejército. Esta arriesgada maniobra de cruzar el Rubicón con una legión resulta exitosa, con victorias y pocos soldados heridos. César reúne 3 legiones en Italia y 7 al otro lado de los Alpes, con un total probable de menos de 40.000 soldados. Y Pompeyo aspira a un ejército de más de 100.000, pero César debe optimizar tiempo y recursos, también considerando la amenaza de las legiones hispanas. Su estrategia es tanto ofensiva como defensiva. También se destaca que antes de la partida de César a Hispania, surge un aspecto crucial relacionado con la legitimidad política en la guerra civil. Pompeyo comprende la importancia de la batalla simbólica y ordena a senadores y magistrados a abandonar Roma, para desvirtuar las decisiones de un senado prácticamente desierto. César, tras enviar fuerzas a Sicilia y a Cerdeña, marcha a Roma y convoca una sesión del Senado el 1 de abril con la mediación de los tribunos Antonio y Casio. César, ausente de Roma durante 9 años, necesita la presencia de senadores destacados para respaldar estas decisiones. Busca desesperadamente la asistencia de Cicerón, a quien ha prestado dinero antes, pero él rechaza la oferta debido a su lealtad a Pompeyo y el Senado que su intervención no sea del agrado de César. También el 1 de abril, César intenta justificar sus acciones ante un Senado medio vacío, proyectando una imagen de corrección institucional. Sin embargo, la reunión resulta contraproducente y el pueblo de Roma no muestra entusiasmo. Necesitado de fondos, César toma medidas menos escrupulosas al ordenar derribar las puertas del templo de Saturno para acceder al tesoro de la República, ya que los pompeyanos las habían trabado. Ante la resistencia del tribuno Lucio Cecilio Metelo, César lo amenaza con la muerte. Finalmente, él se apodera de lingotes de oro y plata, así como de un fondo de reserva, argumentando que ya no es necesario debido a que han eliminado la amenaza legal. César saquea las arcas públicas en Roma y después de 2 semanas se dirige a Hispania, dejando a Marco Emilio Lépido a cargo de la ciudad. Aunque su paso por la capital alivia problemas económicos, no logra obtener la legitimidad deseada. En Hispania organiza fuerzas, envía legiones a los Pirineos y enfrenta la neutralidad de Massilia. Tras demorarse en la toma de la ciudad, César se dirige a Hispania Citerior, donde derrota tácticamente a las fuerzas pompeyanas lideradas por Afranio y Petreio en Yerda. Perdona la vida de sus enemigos, extiende solo el licenciamiento de las tropas pompeyanas, deja a Quinto Casio Longino a cargo de la provincia. Durante ese regreso resuelve motines en Placentia y asuntos en Roma. Utiliza una pirueta jurídica para ser nombrado dictador junto a Publio Servilio Batia Usárico. Es elegido cónsul en Brasidium para elegir tropas y dirigirse a Grecia, en búsqueda de Pompeyo, quien se ha preparado activamente para este conflicto. En el enfrentamiento entre César y Pompeyo, ambos líderes cultivaron la lealtad de sus tropas y compartieron las penurias de la vida en campaña. Aunque César lleva años en campañas militares, Pompeyo demostró vigor y habilidades militares a pesar de su edad. Organizó un ejército formidable con apoyo de reyes y príncipes clientes, destacando por su supremacía naval. Sin embargo, su estrategia terrestre generó críticas. Ambos bandos se involucraron en la batalla por la legitimidad y la política. César, con problemas de aprovisionamiento, decidió cruzar el Adriático en invierno, sorprendiendo a Pompeyo. Aunque enfrentó riesgos marítimos y hostilidades en Bíbulo, logró desembarcar en Espiro.
Su rápido avance por la región desestabilizó las tropas pompeyanas y ganó el control de varias ciudades. Las negociaciones de César fueron rechazadas por Pompeyo, quien esperaba refuerzos. Mientras César enfrentaba dificultades logísticas, Pompeyo observa su debilitamiento y guardaba la llegada de Escipión y las legiones sirias, manteniendo la supremacía naval en el Adriático. También está el espejismo de Dyrrhachium. En esta guerra civil, César desesperado intenta unirse a sus tropas disfrazado, pero un fuerte viento lo obliga a regresar. El bloqueo pompeyano se rompe, permitiendo a César y Antonio reunirse. La lucha se destaca en Dyrrhachium con escasez y tácticas de desgaste. Pompeyo, aprovechando la deserción de dos galos, descubre un punto débil y lanza un ataque exitoso. Aunque César resiste, Pompeyo controla nuevas posiciones. En un contraataque, la desorganización cesariana resulta una derrota. Pompeyo no capitaliza completamente y Labieno ejecuta a sus prisioneros cesarianos. A pesar del éxito pompeyano, la capacidad de César para recuperarse sigue siendo una amenaza. El resultado de la guerra sigue incierto y con el verano acercándose. Capítulo 4. Después de la derrota en Dyrrhachium, César huyó en el campo de batalla, dejando a Pompeyo en una posición de ganador. Sin embargo, César demostró su astucia, ya que dejó el campo de batalla para buscar refuerzos y un terreno más estratégico y favorable para la batalla definitiva. La victoria en Alexia aumentó la moral de sus tropas, pero César esperó el momento adecuado para atacar. Y él se alejó de las costas porque ahí manda el enemigo y por ahí ellos se abastecían, para así evitar una emboscada. Después de la derrota, las ciudades dudaron en abrir sus puertas a los cesarianos por temor a las represalias de los pompeyanos. César no permitió eso y abusó de una ciudad para asegurar el apoyo en el futuro. Finalmente, César reunió fuerzas y recuperó el ánimo de sus tropas, demostrando que los soldados pompeyanos no eran imposibles de vencer. Mientras tanto, las divisiones internas y las ambiciones personales entre los pompeyanos generaron conflictos sobre el curso de la guerra, ya que querían entre ellos conquistar Roma de manera dividida. A pesar de los intentos de Afriano de emprender acciones precipitadas contra Italia, Pompeyo resistió las presiones hacia partir y atacar Italia, específicamente en Roma, prefiriendo mantener su posición estratégica. La determinación y capacidad de los cesarianos demostraron su habilidad estratégica y determinación, pero con los pompeyanos los conflictos entre ellos de atacar Roma generaron incertidumbres y los debilitaron. Así complicarían su batalla en un futuro. Buenos días, mi nombre es Ricardo Levi y hoy hablaré sobre el capítulo 5 de César contra Pompeyo, el fin de los pompeyanos. La guerra civil romana continúa tras la muerte de Pompeyo, con sus partidarios reorganizándose en el norte de África bajo el liderazgo de Catón y los hijos de Pompeyo. La multitud expresó su odio hacia Pompeyo padre en su funeral, destacando su crueldad y avaricia. Pompeyo hijo había protegido a su padre de un intento de asesinato, pero no pudo evitar su muerte. La ambigüedad de Estrabón, padre de Pompeyo, durante la primera guerra civil romana, tampoco ayudó a su popularidad. Pompeyo, aunque hábil militarmente, cometió errores cruciales, como enfrentarse a César en tierra sin el respaldo de su armada. A diferencia de otros líderes como Mario, Sisera y César, Pompeyo evitó buscar un gobierno absoluto y prefirió el papel de princeps. La historiografía moderna ha sido criticada con Pompeyo, cuestionando su estatura como estadista y orador. Karl Marx también tuvo una visión negativa del personaje. Después de la victoria de César, honró la memoria de Pompeyo y construyó un templo en su honor. César llega a Egipto para mediar en la disputa entre Cleopatra y Ptolomeo
Y bueno, Cleopatra y César inician un romance, lo que provoca la hostilidad de Ptolomeo y desencadena una guerra en Alejandría. Tras la victoria, Cleopatra es reinstalada en el trono. César, agotado por las campañas, realiza una breve crucero por el Nilo, antes de ser llamado a la acción nuevamente por la invasión de Farnaces II del Ponto. Catón asume el liderazgo de los pompeyanos en África, reorganizándose con la ayuda del rey Juba. César enfrenta desafíos en Italia y luego se dirige a África. La falta de navíos complica la concentración de sus fuerzas en Lilibeo, pero César apuesta por la velocidad y la audacia para enfrentarse a los pompeyanos en territorio hostil. César enfrenta dificultades al desembarcar en África. En invierno, con una fracción de sus fuerzas, la campaña africana comienza con problemas de suministro y una guerra de movimientos entre los ejércitos. Después de recibir refuerzos, César logra una salida ofensiva a pesar de las escaramuzas continuas. Finalmente, decide abandonar la plaza y quemar su campamento. César avanza hacia Tapso y pone la ciudad bajo asedio. En el enfrentamiento decisivo, César logra una victoria aplastante, causando miles de muertes pompeyanas. Los líderes pompeyanos sufren derrotas significativas. Algunos mueren en batalla y otros se suicidan. Los pompeyanos sufren otra derrota en Tapso. Catón, al mando de Utica, intenta persuadir a los senadores locales para resistir a César, pero se suicida cuando ve la derrota inevitable. La mayoría de los adversarios de César son derrotados, pero Labieno escapa y reúne con los hijos de Pompeyo en Hispania. Los hermanos Pompeyo desembarcan en Hispania, reavivando las simpatías pro Pompeyo en la región. Los pompeyanos ponen sitio a Cartago Nova con un ejército formidable. César envía refuerzos y personalmente interviene para aliviar la situación, y César asedia Córdoba y derrota a Pompeyo en la batalla de Munda, marcando el final de la resistencia pompeyana. La batalla es intensa y César muestra valentía personalmente, logrando intervenir la situación y obtener la victoria. César triunfante a Roma y acumula poderes ejecutivos y legislativos como dictador. Aunque perdona a muchos rivales, su autocracia y magnanimidad resultan incompatibles. César es asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores, desencadenando otra guerra civil. Octavio, el heredero de César, eventualmente se impone y da inicio a la era imperial como César Augusto, marcando aquí el colapso final de la República. Cayo Casio Longino, considerado el principal investigador del asesinato de Julio César, luchó del lado de Pompeyo hasta que este fue derrotado en Farsalia en el año 48 a.C. Entonces pasó a servir a las órdenes de César, pero pocos años después lo traicionó. Tras el magnicidio de César, partió hasta Siria, cuyo gobierno arrebató a Dolabela en la batalla Laodicea. Enterado del desastre de Filipos, optó por quitarse la vida antes de ser atravesado por la espada de sus enemigos. Cayo Mario fue un general y político romano que puso fin a la guerra de Yurta. Derrotó en Galia a los teutones y cimbrios. Tras la guerra social del año 91 al 88 a.C., consiguió el apoyo de los populares para arrebatar a Sila el mando de la guerra contra Mitrídates. Proscrito por ello, pasó temporalmente a África para regresar de nuevo a Roma cuando Sila partió a Oriente. Su entrada en la capital fue acompañada de la ejecución de sus enemigos. Murió días después de haber iniciado el 7º consulado. Cayo Trebonio fue un político y militar romano. Mantuvo una larga amistad con Julio César y formó parte de su círculo de confianza. En el año 45 a.C. fue nombrado por César cónsul, sufecto, aunque eso no impidió que participara en el complot que acabó con la vida del dictador. Pese a huir a Asia, acabó siendo asesinado 2 años después. Cleopatra VII Filopator,
última reina de Egipto del año 51 al 30 a.C., fue miembro de la dinastía Ptolemaica. Buscó el apoyo de Roma para deshacerse del círculo de su hermano y esposo Ptolomeo XIII y poder conducir la desastrosa situación en la que estaba sumida el país desde entonces. Aunque fue partidaria de Pompeyo, su encuentro con César desembocó de inmediato el inicio de una relación a la que nació su hijo Cesarión. En el año 46 a.C., acompañó a César en su regreso triunfal a Roma, pero el asesinato de aquel obligó a regresar a Egipto. La derrota de Actium el año 31 a.C. precipitó el final de Cleopatra, quien ante la perspectiva de verse expuesta como un trofeo por Octavio, tomó la decisión de quitarse la vida haciendo morder por una serpiente. Neodomicio Calvino, político militar romano que fue cónsul en los años 53 al 40 a.C. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, se posicionó al lado del primero. Enviado a luchar a Macedonia, logró salvar la vida de enemigas y unirse a César en Farsalia. Tras la batalla, fue enviado como gobernador de Asia, donde fue capaz de contener a Farneses II, pero pese a ello, finalmente acabó regresando a Roma. Neopompeyo, político romano, hijo de Pompeyo Magno. Tras la muerte de su padre, asumió la organización de la resistencia contra Julio César en Hispania. Murió asesinado tras ser derrotado en la batalla de Munda. Neopompeyo Magno, político y general romano, miembro de una familia de ricos y propietarios. Fue aclamado como imperator por sus tropas con tan solo 25 años. Luchó contra Sertorio en Hispania y combatió Espartaco en Italia. Fue elegido cónsul antes de haber alcanzado otras magistraturas en el año 66 a.C. Asumió la dirección de la guerra contra los piratas y, de regresando a Roma, Pompeyo acordó con el Crasto y César la formación del primer tributario. La renovación del Acuerdo 56 a.C. se concretó en el reparto en el que Hispania quedaba bajo su mano. Pompeyo permaneció en Roma, donde fue elegido cónsul en el 52 a.C. Cuando César pasó el Rubicón, Pompeyo optó por abandonar Italia y reunir sus fuerzas en Iliria. Cornelia, noble romana, hija de Metelio Escipión, fue la quinta y última esposa de Neopompeyo, con quien contrajo matrimonio tras enviudar al Publio Licio Castro. Tras la batalla de Farsalia, acompañó a su esposo a Alejandría, donde fue testigo de su asesinato. Julia, hija de Julio César, y Cornelia fue su primera esposa. Esta fue utilizada para sellar el pacto entre su padre y Pompeyo. Julio César, general y político romano, fue miembro de una familia perteneciente a la gens Julia e inició su carrera militar en Asia. De regreso a Roma comenzó a labrar su carrera política. 3 años después, formó parte del tributario junto a Pompeyo y Craso. En el año 53 a.C. alcanzó el consulado para un año después iniciar la conquista en Galias. Victorioso, las órdenes del Senado cruzó el Rubicón y marchó sobre Italia. La guerra contra Pompeyo lo llevó hasta Egipto, donde intervino en la lucha sucesoria entre Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. 2 años después, tras vencer a los últimos reductos del ejército senatorial, se convirtió en director por unos 10 años y luego en cónsul único. Lucio Afranio fue un político y militar romano que mantuvo estrechos lazos con Pompeyo. Tras ser derrotado por César en la batalla de Yegarda, pasó a Grecia, donde participó en la batalla de Farsalia y de ahí a África. La derrota sufrida en Tapso lo llevó a intentar huir. Lucio Cornelio Sila, general y político romano,
sirvió a Mario en África, que consiguió el mauritario Bocco a que entregase Yugurta. Años más tarde supo aprovechar la guerra social para labrar su propio camino. Lucio Domicio Amenobarbo fue un político y militar romano. Formaba parte del ala más conservadora del Senado y criticó con César y Pompeyo ocupar el consulado en el año 54 a.C. Poco a poco estrechó lazos con el Magno y finalmente fue designado para sustituir a Julio César en el gobierno de la Galia. Luego de la guerra civil trató de frenar este Corfinium, pero fue derrotado. Marco Antonio fue un general romano, lugarteniente de César en la Galia. Era tribuno de la plebe cuando estalló la guerra civil entre César y Pompeyo. Buscó en vano convertirse en sucesor de César tras el asesinato de este. Convencido de que no tenía nada enfrente a Octavio, finalmente optó por formar un tributo a este, Léptido, y un segundo triunvirato, aunque la guerra con el primero no tardó en estallar. Marco Claudio Marcelo fue un político militar romano determinante a la hora de descubrir la conspiración de la Catilinia. Cónsul del año 51 a.C., se alineó con Pompeyo y propuso desposeer a César del gobierno de las Galias. Al estallar la guerra civil abandonó Roma y se trasladó a Grecia junto a Pompeyo. Marco Emilio Lépido, político romano de noble familia que fue miembro del segundo triunvirato, gobernó la Hispania y sitió el tiempo mutuo de Julio César y ejerció el consulado en el año 46 a.C. Marco Licinio Craso, político romano que ocupaba el cargo de pretor cuando en el 72 a.C. tuvo que hacerle frente a Espartaco. Compartió el consulado del 70 a.C. y con Pompeyo el 65. Marco Petrano fue un general romano, lugarteniente de Pompeyo, que durante la guerra entre Julio César luchó en Hispania y luego en África. Tras la derrota pompeyana en Tapsu huyó junto a Juba I. Sabiéndose perdidos, optaron por darse muerte. Marco Porcio Catón fue un político romano descendiente de Catón el Viejo, tribuno de la plebe del 63 a.C. Tras la batalla de Farsalia y la muerte de Pompeyo, trató de proseguir la guerra contra César en África. Marco Terrencio Varrón fue un escritor latino formado en Roma y Atenas. Fue integrante de Pompeyo al comienzo de su guerra civil. Entre sus obras se encuentra un tratado de agricultura y de lengua latina. Marco Tulio Cicerón, orador y político romano, considerado uno de los grandes defensores de la República. Durante su consulado abortó la conspiración de Catilina. No dudó en rechazar la oferta que le hizo César para unirse al primero, que consideró el contrario de las leyes romanas, así que se opuso a la dictadura de aquel. Milón, político romano, yerno de Sila, tribuno de la plebe, contribuyó al retorno de Cicerón, condenado al exilio, y luchó contra el demagogo y agitador Clodio, a quien acabaron matando sus hombres. Matridates vi Eutaptor, rey de Ponto, que se lanzó a la conquista de nuevos territorios en cuanto obtuvo el poder. Luchó contra Roma en varias guerras hasta que se vio obligado a aceptar la paz y replegarse ante el empuje romano, que finalmente en el año 63 a.C. fue derrotado por Pompeyo y 3 años más tarde, tras intentar acabar con su hijo, se hizo matar. Potino, tutor y consejero del faraón Ptolomeo, trató de destronar a Cleopatra VII en la primavera del año 48 a.C. Su carácter intrigante ante su voluntad de controlar al soberano lo llevaron a convencer a su señor que liquidara a Pompeyo para congraciarse con César, quien sin embargo acabó ordenando su ejecución. Sertorio, general romano que fue enviado como pretor a Hispania por Cayo Mario, cuando Sila asumió el poder, se refugió en Mauritania, pero retornó a la península ibérica en el año después, que convenció a los lusitanos para que se alzasen contra Sila.
Los romanos enviaron a Quinto Metelo y Pompeyo Magno para someterlo, pero Quinto Sertorio gobernó Hispania de manera independiente hasta que murió apuñalado por una conjura instigada por sus enemigos.